en estudiar derecho, eh, pero después me di cuenta que por mis características de personalidad, la carrera que se sentía más afín a mí era la psicología. Los cambios, porque si bien es cierto que sí hay más demanda que antes, hay mucho más conciencia sobre la salud mental, también tener una rutina de autocuidado que vaya desde lo básico, que es dormir tus horas, alimentarte bien, ¿no? Que es como la base de la pirámide, pero también en autocuidado incluye el tener tiempos de ocio, hacer cosas que te gusten, ¿no? No dejar solamente de repente el fin de semana. Hola a todos, este es un episodio más de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy, como invitada, tenemos a Caterina Sino, psicóloga terapeuta. Y no quiero dejarles mucho spoiler para que ella misma se presente, pero desde ya, Caterina, muchas gracias por aceptar la entrevista y por compartir esta experiencia profesional con jóvenes que quieren de repente estudiar tu misma carrera y despejar algunas dudas sobre ella. Caterina, por favor, preséntate y cuéntanos más sobre ti. No, yo feliz de poder participar, más bien gracias a ti por invitarme. Bueno, yo soy licenciada en psicología por la Universidad de Lima y como psicoterapeuta tengo una formación en terapia racional emotiva en ITRE, que es el Centro de Terapia Racional Emotiva acá en Lima. También tengo una formación en terapia de aceptación y compromiso por Contexto Perú, eh, un curso de especialista en terapias de tercera generación de la Universidad de Almería en España, un posgrado en curso en la Universidad de Palermo, un diplomado en estrés, ansiedad y depresión también en CATREC, que es un centro en Argentina, y actualmente también estoy haciendo una maestría en terapias de tercera generación también en la Universidad Virtual de Valencia. Qué interesante. Has Sí, estudiado muchísimo. sí, realmente un aspecto importante bueno, en cualquier carrera en realidad, pero sobre todo en carreras como psicología es como ese constante estudiar, porque van saliendo como nuevas evidencias y creo que es súper importante siempre trabajar como eh, sosteniéndonos, ¿no? en terapias que estén basadas en evidencia, y eso quiere decir que uno se tiene que estar actualizando constantemente, ¿no? Y bueno, en la práctica yo trabajo de manera particular, tengo un consultorio en Lima, Perú, también atiendo de manera virtual, trabajo más que nada con adultos y veo generalmente una variedad de temas, pero la mayoría de casos que veo tienen que ver con ansiedad, con estrés, con depresión, ¿no? Con relaciones, rupturas amorosas, duelo. Claro. Caterina, vamos a comenzar desde el inicio, o sea, como, ¿por qué razón tú elegiste psicología como tu carrera? De repente alguna motivación o inspiración familiar o algún evento o alguna, ¿reconociste algo de ti vocacionalmente en el colegio? ¿Cómo fue tu proceso de elección? Ujú. Bueno, en mi caso, en realidad, mis papás ambos son comunicadores, así que no tenía en la familia ningún ejemplo o ninguna persona que conociera que estudiara psicología. Sí fue como a lo largo de los años, desde muy chiquita, sí supe que quería una carrera más enfocada a letras, porque era desde el colegio lo que más me llamaba la atención, los cursos en los que mejor me iban, pero a lo largo de los años iba explorando y cambiando, ¿no? En algún momento pensé en estudiar derecho, eh, pero después me di cuenta que por mis características de personalidad, la carrera que sentía más afín a mí era la psicología, ¿no? Desde un lugar de que siempre me había considerado una persona muy empática, siempre había sido con mis amigas a la que le contaban, ¿no? Sus cosas, ¿no? La confidente, solía tener como este eh, rol muy de aconsejar.
Y eso me llevó a elegir en un inicio la carrera, pero cuando elegí, digamos, que quería estudiar psicología o era una de las alternativas, lo primero que hice fue como empezar a investigar sobre la carrera, ¿no? Entonces ahí es que descubro que en realidad habían varias ramas de la psicología, porque antes de eso yo me imaginaba psicología y pensaba en un psicoterapeuta, ¿no? Pero cuando empiezo a investigar un poco de las ramas, de qué hace un psicólogo luego de graduarse, digamos, descubro que hay varias ramas y me empecé a interesar más por la rama organizacional, que era una rama que yo hasta antes de eso desconocía. Y basado en eso es que elijo la universidad, porque en Lima, en Perú, las universidades tenían como distintos enfoques, no todas tenían todas las áreas y elijo la Universidad de Lima porque sí tenía como bastante foco en la parte organizacional. Entonces yo entro a la carrera enfocada en ir a psicología organizacional. De hecho, empecé a practicar en sexto, séptimo ciclo, que en psicología no es tan común. Normalmente en psicología recién se practica en el año internado, pero como a mí me interesaba la parte organizacional en recursos humanos, pues hay bastante competencia porque también hay profesionales de administración, de ingeniería industrial, de comunicaciones. Entonces yo decidí empezar a practicar desde sexto, séptimo ciclo y me gustaba, pero me gustaba, digamos, más la parte como más blanda en recursos humanos y la otra parte más técnica, no tanto. Y en teoría, digamos, yo tenía ya decidido que ese era mi rumbo. De hecho, yo hice mi internado, que es el año de prácticas en una empresa en el área de recursos humanos. Pero hacia el final de la carrera empiezo a llevar cursos más de psicología clínica y cursos donde empiezo a ver las diferentes corrientes que existen y me empieza a interesar muchísimo, ¿no? Que es algo que para mí fue sorpresivo porque yo ya me había hecho la idea de yo voy a psicología organizacional y es en los últimos ciclos que yo decido, por más que estaba haciendo mi internado en psicología organizacional, empezar a explorar esta parte clínica y terminando la universidad es que me meto a una formación para poder realmente desempeñarme como psicoterapeuta. Por muchos años trabajé a la par. Durante la semana trabajaba en una empresa en el área de recursos humanos, veía más que nada selección, capacitación y los fines de semana usaba mi tiempo libre para ver pacientes. Luego empecé a ver también pacientes en horarios posteriores, ¿no? al horario laboral y en un punto ya se hizo insostenible y tuve que tomar la decisión de a cuál le voy a dar el 100% y elegí darle el 100% a la parte clínica porque realmente me generaba mayor satisfacción. Claro. De hecho, coincido en el punto de vista que uno entra a la carrera y cuando ya estás en ella vas descubriendo hacia dónde orientarte, ¿no? Porque Total, tienes que, uno, investigar como tú hiciste, también probar de repente con una práctica y después vas yendo, como va modificándose el camino por el que tienes que transitar porque es lo que más te gusta, lo que más te interesa, etcétera. total. Yo, claro, ya tenía, digamos, planteado que iba a ser organizacional, pero sí en un punto me cuestioné porque decía, al final del día, los cursos que más me gustan siempre son los que son orientados a clínica, son los que más disfruto de estudiarlos, en los que mejor me va, ¿no? Incluso en su momento, pues, profesores también me recomendaron plantearme el estudiar clínica por, digamos, mi desempeño en las clases. Yo decía que me iba a Orga y me decían, no, tú tienes que ir a clínica, ¿cómo vas a ir a Orga? Y eso me empezó a llevar a querer probar, ¿no? El tema es que, claro, en el caso de clínica,
uno no es que pueda simplemente probar como porque para poder trabajar con pacientes uno tiene que estar formado, ¿no? Entonces, por eso es que mi decisión fue seguir trabajando en el ámbito organizacional mientras me preparaba a la par para la parte clínica, ¿no? Y ya una vez que terminé la formación o un poco antes de terminar, ya veía pacientes con supervisión y ya al terminar pude empezar a probar ambos y al estar en ambos poder decir cuál me llena más, ¿no? Cuál me genera mayor satisfacción. Y a propósito de lo que has mencionado, los cursos que más disfrutaban tenían que ver con la parte clínica. ¿Recuerdas cuál, si es que es si lo recuerdas así como nombre, si no nos lo cuentas más o menos de qué se trataba, el curso que más disfrutaste, quizás el que dejó la huella en ti de decir, oye, por acá voy a ir? Sí, hay un curso que se llama Introducción a la Psicoterapia, que hay varias partes de ese curso porque vas viendo las diferentes digamos, escuelas terapéuticas que existen, ¿no? Entonces, hubo un ciclo que vimos psicoanálisis, hubo un ciclo que vimos terapia humanista, hubo un ciclo que vimos cognitivo-conductual, y el ciclo que vimos la terapia cognitivo-conductual me enamoré, ¿no? De hecho, por más que yo hice mi internado en organizacional, mi tesis en realidad fue un tema más clínico, no fue una tesis cualitativa de que vi creencias irracionales en personas que tenían problemas con su apariencia física. Entonces era como un tema que me atraía mucho, que me gustaba. Disfruté todas las introducciones a la psicoterapia, digamos, me gustaba estudiarlo, me gustaba leer, pero fue el de terapia cognitivo-conductual el que sí me llevó a decidir estudiar ya una formación como tal. ¿Y llevaste por casualidad cursos de números o en psicología no los llevas? No, no llevé muchos cursos de número, más que nada estadística y psicometría, porque hay una parte importante de psicología que tiene que ver con las evaluaciones, ¿no? Que como psicólogos hacemos a nuestros pacientes. Y en psicometría, ¿no? También hay una parte fuerte estadística, pero fueron los únicos cursos numéricos, digamos, en la carrera. Ya. Fuera de generales, ¿no? Que en generales por ahí sí hubieron unos cuantos. Ah, vale. Entonces igual sí la base de números también se lleva. Es como ingeniería, a veces nos enseñan redacción y muchas veces se piensa que no se lleva nada de letras, pero igual se lleva. Caterina, tus primeras prácticas entonces entiendo que fueron como por el lado organizacional, pero tu primer trabajo oficial, ¿cuál fue? También organizacional, o sea, mi primer trabajo como contratada fue en el área de capacitación. Vale. Una consulta, desde tu punto de vista como carrera, la psicología en el Perú está teniendo más demanda. De repente, quieres, bueno, puedes enfocar la respuesta desde el lado de la psicoterapia, como también quizás en el lado organizacional. Ujú. A ver, ha habido como algunos cambios porque si bien es cierto que sí hay más demanda que antes, hay mucho más conciencia sobre la salud mental, poco a poco se están derribando algunos mitos, las nuevas generaciones tienen por ahí menos estigma con la idea de ir a terapia que generaciones anteriores. Eh, sí hubo como un pico en la pandemia donde la demanda fue muy grande, que de hecho no nos dábamos abasto los profesionales de salud mental para atender la demanda. Muchos colegas, incluido yo, incluso pasamos por temas de burnout porque había muchísimos pacientes. Luego de que las restricciones de la pandemia bajaron y un poco empezamos esta nueva normalidad, la demanda bajó bastante. Sigue siendo mayor que si lo comparamos a hace unos 10 años o hace unos 20 años, pero digamos en comparación a la pandemia sí ha bajado un poco la demanda. Pero hoy por hoy algo que sí es cierto es que hay mucha competencia y cada vez hay como muchos más profesionales, ¿no? Yo creé, por ejemplo, una página en Instagram
en la pandemia y en su momento no habían muchas páginas, además de la mía, habían pocas. Pero hoy por hoy, ya varios años después, hay muchísimos psicólogos en redes sociales, ya no solo en Instagram, también en TikTok, que ofrecen sus servicios, entonces sí hay como bastante competencia. Si bien hay demanda, también hay como mucha oferta también. ¿Cuál es la forma entonces de diferenciarse ante tanta oferta? Porque también es cierto que hay ahora coaches y otras cosas que parecen psicología, no necesariamente lo son, y se confunde para una persona que no conoce nada del tema. Totalmente, ¿no? O sea, son diferentes, no enfoques en realidad, sino que tienen diferentes objetivos, ¿no? Los procesos de terapia, un proceso de coaching, por ahí el ir al psiquiatra, que también puede estar dentro de, digamos, el espectro de salud mental. Eh, Hoy por hoy creo que sí es súper importante y eso es algo que he ido aprendiendo, que sí es necesario, por ejemplo, empezar a tener poco a poco conocimientos de marketing digital, sobre todo si es que tú estás orientando tu carrera de manera independiente. Por ahí si trabajas en una clínica o en un centro, será la clínica y será el centro quien se encargue un poco de la parte de marketing, de la parte de llegar a potenciales clientes. Pero si tú estás trabajando de manera independiente, sí es algo que hoy por hoy un psicólogo tiene que aprender. Eh, y con respecto a qué hacer para diferenciarse, creo que por lo menos en mi caso, el contenido que yo subo es un contenido que realmente deja ver mi esencia como terapeuta y como persona, ¿no? Entonces, las personas que llegan a mi Instagram leen mis posts y un poco van a ver cuál es mi estilo de comunicación, qué temáticas abordo, y un poco eso es lo que hace que me pueda diferenciar de otros psicólogos, ¿no? Por contarte una anécdota, cuando yo empecé a subir este contenido en redes, recibía feedback de mis amigas en un inicio sobre todo, y me acuerdo que una amiga en particular me recomendó que haga posts más cortos, porque yo escribía un pergamino, ¿no? Usaba todos los caracteres que se pueden Estaban utilizar en una disponibles. descripción. Es más, incluso yo escribía los posts aparte y cuando los trataba de publicar me decía muy largo y tenía que empezar a resumir. Y una amiga me dijo, es muy largo, o sea, da flojera leerlo. Me dijo, yo te recomendaría que de repente, más que escribir textos, pongas imágenes. Y en ese momento me acuerdo de haber como analizado y haber pensado, ¿será que tomo en consideración ese feedback? Pero al final decidí ser más fiel a mi esencia y dije, no, porque realmente algo que me caracteriza a mí como persona y como terapeuta es que soy súper reflexiva. Me gusta mucho el reflexionar, me gusta mucho el analizar. Entonces, al final mis posts reflejan eso. Si yo subo imágenes o subo de repente contenido más visual, no es quien soy. Y al final decidí hacer eso y la verdad es que sí, cuando me llegan los pacientes, que la gran mayoría me llegan por redes sociales, suelen escribirme porque me dicen, bueno, leí este post y me sentí cómoda o me sentí identificada. Entonces, creo que me permite llegar a las personas correctas para mí o que yo sea correcta para ellos, ¿no? Porque al final del día, como psicólogos, hay un montón con diferentes escuelas terapéuticas, pero también con diferentes características, personalidades, y no todos los psicólogos vamos a hacer clic con todos los pacientes, ¿no? Entonces creo que entre más transparente te muestres, permite que la otra persona vea si conecta con tu contenido, conecta contigo, ¿no? Si hace clic y es más probable que pueda haber un buen match. Claro, eso es importante en este tema en el que tú dices, no siempre me voy a sentir cómodo hablando sobre mí mismo, sobre mis inseguridades, problemas, etcétera, o mis dolores con otra persona. Entonces, aquí también
fuera de lo que es el tema de elección de carrera, sino del hecho de tomar terapia, también es cierto de que de repente tu primera experiencia con algún psicólogo no tiene por qué ser determinante, porque pasa lo que tú dices, que puedes simplemente no haber hecho el match correcto en la primera Exacto. interacción, ¿no? Totalmente, ¿no? Incluso a mí me ha pasado desde mi rol de paciente, he tenido varios procesos terapéuticos y me ha pasado que, por ejemplo, me han pasado la recomendación de algún psicólogo que ha visto a alguna amiga, alguna conocida, me lo han recomendado muchísimo y cuando yo he ido, de repente a mí no me terminaba de cerrar, no me hacía match, mientras que a una amiga de repente sí, ¿no? Entonces, eso sí es súper importante, como dices, de que no sea determinante una única experiencia, porque en verdad cada proceso terapéutico va a ser diferente desde el punto de vista que el profesional es diferente, pero también porque incluso uno mismo en diferentes momentos de su vida también es distinto, ¿no? Entonces, por ahí la experiencia que podemos haber tenido de repente en la adolescencia, en un primer encuentro con un psicólogo, no va a ser igual porque tampoco somos la misma persona que éramos hace 10 años, ¿no? Entonces sí, como mirar con ojos curiosos cada experiencia, pero sí ir evaluando qué tanto me funciona, qué tan cómodo me siento, eso sí es súper importante. Y eso también para el que estudia psicología. No necesariamente tiene que encantarle a todos sus pacientes o a todas Exacto. las personas con las que da estos consejos gratuitos de cuando descubres la vocación, ¿no? Exacto, totalmente. Y eso es súper importante para también poder lidiar con eso, porque si no, digamos, no llegamos a entender que no le vamos a poder gustar a todo el mundo, pues puede generar como mucho malestar, ¿no? En el proceso darse cuenta de que por ahí hay algún paciente que se va o de repente no tener, si hablamos de redes sociales y el contenido de repente no tener la cantidad de likes que uno pensaría. Y es importante entender que al final, más que un tema de cantidad, es un tema de ver con quién conectas, ¿no? A quién puedes ayudar. Claro. ¿Cómo te cuidas tú entonces frente a esto? Porque me imagino que también el hecho de interactuar y recibir eh, testimonios, conversaciones de tantos pacientes, tienen un impacto en ti. Ujú. Totalmente, sí. Bueno, es importante en general para todas las carreras de salud, ¿no? Y de salud mental, por supuesto, el tema del autocuidado, ¿no? De hecho, para mi licenciatura hice una investigación y un poco lo que mostraban las investigaciones era que el mayor porcentaje de burnout, ¿no? Está en personas que trabajan respecto a salud y salud mental, ¿no? Entonces, creo que es importante ser conscientes de que al trabajar en una carrera como esta, sí estás en una posición más vulnerable al desgaste emocional, mental, que de repente en otras carreras, y tomar un rol activo en eso, que es desde tener rutinas de autocuidado, como también en mi caso, por ejemplo, la terapia semanal. Para mí es súper importante tener un espacio en el que pueda hablar de mis temas, ¿no? Porque generalmente estoy abocada a escuchar, hablar de temas de otros, pero además también tener una rutina de autocuidado que vaya desde lo básico, que es dormir tus horas, alimentarte bien, ¿no? Que es como la base de la pirámide, pero también en autocuidado incluye el tener tiempos de ocio, hacer cosas que te gusten, ¿no? No dejar solamente de repente el fin de semana hacer cosas que me gusten, sino también tratar de incluir en mi día a día espacios para mí, ¿no? Creo que eso sí es importante. Claro. Escuché al inicio de la entrevista que habías estudiado bastante y estás ahora mismo siguiendo una maestría. ¿Hasta qué punto recomiendas el avanzar en estos grados académicos? Entiendo que hace poco también escuchaba si no me equivoco, una psicóloga que decía lo mismo que tú, de que cada vez vamos desmitificando cosas que antes la salud mental, si le remontamos también a años, así como de siglos antes, era como el cuerpo era lo importante,
y la mente cero, o sea, la mente y las emociones peor aún, era como, eres un débil, no eres capaz de liderar, no eres capaz de hacer nada si es que te dejas guiar por las emociones, ¿no? Entonces, mi pregunta ¿es necesario ir siguiendo maestrías, doctorados, o más bien crees tú que debería ir por el lado de actualización de estas nuevas descubrimientos en cuanto a la importancia de las emociones? Ujú. A ver, yo creo que realmente ambas pueden ser importantes, pero sí creo que de alguna manera no hay como necesariamente un camino único, sino ir viendo qué es lo que es más útil para ti, ¿no? Como terapeuta, ir viendo dónde vas a encontrar como más herramientas para poder ayudar a tus pacientes, ¿no? En mi punto de vista, el- lo ideal es primero, bueno, primero siempre la formación que vayas a hacer en psicoterapia para poder ejercer, ¿no? Pero creo que en un inicio por ahí termina siendo más útil llevar como diplomados, cursos, ponencias, talleres, eh, que muchas veces son impartidos por psicólogos, por centros donde se da terapia y ahí están generalmente en verdad las cosas más actualizadas, ¿no? Y eso te da más herramientas para el día a día. Y el tema de la maestría o el tema del doctorado, creo que es mejor llevarlo cuando ya tienes un buen tiempo de experiencia para que realmente puedas escoger hacia dónde ir, ¿no? Eh, Porque claro, puedes hacer una maestría, en mi caso yo estoy haciendo, por ejemplo, una maestría en terapias contextuales, que son las terapias de tercera generación, porque yo ya he visto que esas son las terapias que mejor me funcionan con los pacientes y también porque son las que son con más evidencia actualmente, ¿no? Pero también una maestría puede implicar especializarte con un grupo particular de personas, con una temática particular, no puedes hacer una maestría de repente en desórdenes alimenticios o una maestría que te especialice de repente en trabajar con niños o trabajar con adolescentes o de trabajar con parejas. Y creo que esa decisión es mejor tomarla cuando ya vienes teniendo más experiencia, años de experiencia y tú vas viendo realmente hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, yo sí considero que si tenemos que poner de alguna manera un orden, si bien no hay como necesariamente que esté escrito en piedra, por ahí primero siempre va a venir bien actualizarse, encontrar cursos que te ayuden a tener más herramientas, ¿no? Eh, y ir practicando, ir ganando experiencia y ya con esa experiencia tomar la decisión de una maestría o un doctorado, ya sabiendo hacia dónde quieres llevar tu carrera, ¿no? Claro. Em, Aquí, en este caso, bueno, la pregunta creo que va porque algunas personas de repente piensan, hay ciertas carreras que llegan a un techo, ¿no? Como decirte, los 5 años de carrera son suficientes, pero cada vez es menos eso, porque yo creo que en todas las carreras los 5 años no te duran para siempre, te duran para, no sé, para recién tener esa base que te seas aceptado después en otros grados, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, al final, igual en cualquier carrera es necesario actualizarse, ¿no? Porque van saliendo nuevas cosas. El tema es que, desde mi punto de vista, como en otras carreras, tal vez el actualizarte es como un compromiso con uno mismo, en el sentido de ser su mejor versión, de repente poder encontrar mejores oportunidades laborales, pero creo que cuando hablamos de la carrera de psicología o cualquier carrera de salud mental o de salud en general, no es solo un compromiso con uno mismo, sino también es un compromiso con el paciente, incluso hasta éticamente. Uno necesita estar actualizado, necesita darle lo que está probado, ¿no? Y la verdad es que en psicología hay full investigación y muchas cosas que se han utilizado se dejan de utilizar, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser una diferencia. En cualquier carrera necesitamos actualizarnos, pero creo que en psicología ya se vuelve un deber. Claro. Caterina,
¿Por qué decidiste trabajar por tu cuenta y no para una empresa o una clínica? Ujú. En realidad es más por un tema de manejo de tiempos. Al trabajar por mi cuenta, tiene sus pros y contras, ¿no? Por ahí los contras más evidentes son de que yo tengo que, como te decía, moverme en yo conseguir a mis pacientes, que de repente si trabajas en una clínica, esa parte no la tienes que manejar. Pero en contraparte, como beneficios, pues yo manejo mis tiempos, yo puedo escoger, ¿no? También qué pacientes acepto, qué pacientes no acepto, ¿no? Que también es parte incluso hasta del autocuidado, ¿no? Hay casos que uno elige no llevar porque es consciente de que de repente o no estamos preparados o es un tema que nos moviliza, ¿no? Entonces, al yo ser independiente, puedo tomar más decisiones en ese sentido, manejo mis tiempos. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo la maestría, pues en las mañanas estudio y en las tardes trabajo, ¿no? Que si trabajara en una clínica tendría un horario de 8 horas y tal vez no me sería posible a la par poder estudiar, ¿no? Entonces, básicamente ha sido más por eso. Muy bien. Em, no sé si quieres compartir como, ¿cuál es la motivación tuya para trabajar en psicoterapia? Ujú. Es una pregunta, difícil, ¿no?, de responder porque, bueno, creo que en realidad, no hay como una sola cosa que me mueva. Creo que tiene que ver un poco, desde que me acerca a la persona que quiero ser, ¿no?, conecta con las cosas que me interesan. Pero creo que lo que es más la gasolina para el día a día, sobre todo cuando uno está estresado, está cansado, ¿no? Desgastado, es ver a mis pacientes mejorar, ¿no? Creo que eso no tiene precio, ¿no? El notar cómo llega un paciente y cómo se va, ¿no? Cuando acaba su proceso, es una satisfacción que creo que no me podría generar ninguna otra cosa. Muy bien. ¿Recomendarías entonces seguir tu carrera? Obviamente si alguien está motivado a seguirla, porque muchas veces por muchos años también se habló de este tema de la demanda, de que no tiene mucha como salida profesional. Ujú. Y hay muchos chicos que se desaniman por eso. Totalmente, ¿no? Sí, de hecho, yo me acuerdo en la carrera que muchas veces había esta idea de si eres psicólogo clínico te vas a morir de hambre Ujú. y mucha gente elegía ir a organizacional más por un tema económico, porque en organizacional pues no es que sea más fácil, todas tienen dificultades, en todas hay competencia, pero dentro de todo estás en una estructura más corporativa, ¿no? Hay como esta estabilidad que no necesariamente cuando estamos en el área clínica tenemos, ¿no? Es un área con mucha más incertidumbre, eh, pero al final del día me acuerdo que algo que a mí personalmente me motivó es que yo siempre he llevado terapia y yo veía a mi psicóloga y yo veía que mi psicóloga viajaba un montón, vivía bien, ¿no? Dije: "Ah, se puede, ¿no? Se puede vivir de esto". Creo que me ayudó mucho ver como esos ejemplos, ver como esas experiencias de otras personas para decidirme. Hoy por hoy, ya llevándolo varios años, sí creo que es difícil, pero creo que en cualquier carrera también es difícil. Hoy por hoy hay mucha competencia, sea la carrera que estudies. Eh, y creo que más bien es como, si realmente te apasiona, vale la pena, ¿no? El comprometerte y el, como te decía hace un rato, ¿no? Okey, de repente sí hay mucha oferta, pero entonces eso requiere que uno sea consciente de eso y por ahí se forme, más, se diferencie, como te decía, aprenda de marketing digital, que podamos como el hecho de que sea difícil no necesariamente nos lleve a dejar de intentarlo, sino que reconozcamos, okey, esas son las dificultades, estos son los posibles contras, ¿qué hago con eso?, ¿no? Si es que realmente es lo que me gusta, afrontarlos y de manera como un rol activo,
atender esas dificultades. Claro. ¿Cuáles son las habilidades que tú consideras como que necesita un buen psicólogo o terapeuta? Ujú. Creo que la escucha activa es una de las principales y no solo esa escucha activa, sino creo que es primordial poder tener la capacidad de mirar desde la curiosidad y no desde el juicio. Eh, Porque claro, cuando uno atiende, pues llegan pacientes con historias que pueden ser muy distintas a la tuya y es importante poder como quitarte, digamos, los lentes con los que tú ves la vida y tu historia para mirar a la otra persona como una hoja en blanco. Incluso puede venir personas que sean de una religión distinta a ti, que puedan tener opiniones políticas muy diferentes a ti, ¿no? Entonces, tener como esa capacidad de poder ver eso desde la curiosidad y no desde el juicio me parece una de las cosas más importantes, porque la terapia tiene que ser un espacio seguro para el paciente. Claro, de hecho, tuve una entrevista con una enfermera y también me decía lo mismo, ¿no? Cuando llega alguien, de repente con alguna salud que tiene con algún problema de salud que tiene prejuicios, también es importante que no juzgues, ¿no? Sí. Que no te metas en la razón por la cual tienes enfermedad, sino más bien simplemente en tratar de ayudarlo. Totalmente, ¿no? Y bueno, tener la capacidad, y que creo que es parte de la ética como psicólogos, de también reconocer si no voy a poder derivar, ¿no? Eh, si viene un paciente con un tema que de repente toca alguna sensibilidad mía, que de repente choca con algo de mi historia, eh, no sé, por ejemplo, si yo en mi historia personal he sufrido abuso y viene un paciente que ha abusado y eso va a generar en mí algo, no voy a poder ser capaz de mirarlo con ojos de no juicio, pues derivar, ¿no? Que eso es un deber ético en esas situaciones. Claro. Caterina, no sé si quiere dejar un mensaje final para todas aquellas personas que quieran estudiar psicología y lo tienen así como en duda. ¿Cómo pueden despejarlas? Bueno, es súper importante que investiguen. Creo que no solamente investigar es ver la malla de la carrera, que obviamente también es importante antes de ver una carrera si los cursos que están en la malla me interesan, ¿no? Igual es importante, pero sobre todo ese investigar, leer, hoy por hoy también el seguir a personas en redes que se desempeñen, en este caso como psicólogos, para también como ver este lado de no solo cómo es estudiar la carrera, que como te digo, sí es importante, pero también es importante cómo se vive esa carrera después de estudiar, ¿no? A veces algo que veo mucho en mi carrera y lo he visto en amigas y en otras personas es que han elegido la carrera únicamente por cómo se ve estudiarla. Ah, sí, se ve interesante, pero ¿qué va a pasar a la hora de la hora, no? ¿Cómo se ve ser psicólogo clínico en el día a día? ¿Cómo se ve ser psicólogo organizacional en el día a día? ¿Qué tipo de funciones hace? ¿Qué tipo de trabajos hace? Y creo que hoy por hoy esa información está mucho más al alcance de la mano que antes. Y me parece súper importante, como te decía, es investigar, ese seguir, tener como modelos, ¿no? A mí eso me sirvió particularmente, como te decía, muchísimo en tener una psicóloga y ver que realmente ella vivía tranquila de ser psicóloga clínica, que igual viajaba, que igual tenía una vida cómoda, ver realmente ese modelo en una persona real, que, ¿no? Me ayudó un montón. Y ahora en este momento es más fácil poder acceder a esos modelos porque ya ni siquiera es que tengas necesariamente que conocer a la persona, ¿no? Sino que incluso puedes seguir a personas que se desempeñen en eso. ¿Cuál es entonces tu Instagram para los que te quieran seguir? Es psicóloga Caterina Sino. Genial, Caterina. Muchas gracias porque en sí lo que has dicho refuerza mucho el porqué de este podcast, ¿no? Porque también es parte del objetivo de decir, hay referentes que de repente, en tu caso tienes un Instagram, pero muchos entrevistados de otras profesiones no tienen un Instagram, tienen un LinkedIn de repente sí. Entonces, como hacerlos visibles para que los jóvenes que quieran seguir estos referentes, quieran conocer un poco más de las trayectorias profesionales que son posibles, lo sigan, ¿no?
muchísimas gracias porque creo que has aclarado mucho el tema de la carrera de psicología. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo finalmente. No, gracias a ti, como te decía, por invitarme. Creo que es súper importante tener este tipo de conversaciones, ¿no? Que no todo el mundo antes hubiera tenido la oportunidad, y creo que ahora las redes, el internet nos ayuda a poder acceder a eso. Creo que hay que sacarle provecho. Nada, decir también que cualquier persona que escuche el podcast esté interesado en psicología, si tiene alguna pregunta más puntual, ¿no? De repente, o general también, pero si tiene alguna duda, alguna pregunta, también con mucho gusto me pueden contactar en mi Instagram, y yo feliz de responder también cualquier duda, de qué sé, sobre qué lugares estudiar, ¿no? Dónde estudiar, cualquier duda así, también estoy disponible. Muchas gracias, Caterina.